tema para hoy es el propósito de ser iglesia. Tristemente, bueno, últimamente yo he tenido en mi mente, en el corazón, y esto me tiene inquieto. He tratado de en Honduras hacer lo que llamamos cultos clásicos. ¿Qué son los cultos clásicos para mí? Evocar algo del pasado que hemos olvidado en el presente. No está mal el presente, los nuevos coros, los nuevos signos, los nuevos recursos que tenemos. Pero cuando una iglesia pierde el sentido del pasado, corre el riesgo de perderse en el presente. Hay una alarma por ahí. Óyeme, hay que salir corriendo, hay fuego. ¿Qué es eso? Miren, por eso el día que yo haga culto clásico, lo primero que voy a hacer es quitar todos los celulares a la entrada del culto. Pongan el celular en vibrador. ¿Sabe una cosa que yo he comprobado hace poco de una conferencia en una escuela sobre el peligro de la tecnología? Y una de las cosas que dijo que estamos tan atados a la tecnología que cuando hacemos un campamento juvenil, si le quitamos el celular ya no quiere ir nadie. Es triste, ¿verdad? Eso se llama la adicción a la... ¿Y sigue este aparato sonando? De tornado. Bueno, aquí estamos seguros, ¿verdad? No hay problema ninguno. Bien. No podemos nosotros pensar en el pasado, o sea, vivir el presente olvidando el pasado. No podemos nosotros. Y una de las cosas que me llama la atención es analizar el origen de la iglesia, ir a la raíz, al principio de la iglesia. Y el principio de la iglesia comienza con Mateo capítulo 28, versículo 19. Es el inicio de la iglesia, o sea, es la base sobre la cual nace la iglesia. Y es la gran comisión. Jesús dijo, por tanto, id. Id es un verbo que envuelve acción. Id es salir. ¿A qué? A hacer discípulo. Esta palabra de hacer o hacer merece un análisis muy profundo porque es otro verbo. Es dar forma a algo que no es. ¿Y qué es lo que no es? El discípulo. Hacer discípulo, hacer personas semejantes al modelo que nos dio Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 me gusta mucho porque dice, enseñándoles. Enseñándoles. ¿A qué? A que guarden. Bueno, sí, ustedes guardan la Biblia debajo del closet. ¿Sí? Pero en este tiempo no había Biblia que guardar. Así que cuando dijo que guarden, no se refería a guardar un libro, sino a tomar por hechos las obras que el Señor nos dio. Y Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la prioridad número uno de la Gran Comisión? ¿Cuál es la prioridad número uno de la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y cómo? Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas que Jesús ordenó. Y así fue que nació la iglesia en el libro de los Hechos, con el derramamiento de Pentecostés, que fue la graduación. Vino el Espíritu Santo, los llenó y los graduó. Le dio poder para ejecutar la gran comisión. Y después encontramos el principio básico del crecimiento de la iglesia. Y aquí se van a enojar conmigo. ¿Se van a enojar? Porque dice Hechos 5:42, algo que hoy no es realidad en la iglesia. Búsquelo, Hechos 5:42.
¿Te quieren que se lo diga todo? Ah, no, ya se lo están proyectando. Qué sinvergüenzas son. Ya, ni lo buscan. No me busque, no me ponga la cita hasta que la gente lo busque. Dice, y todos los días, no dice, y los domingos. ¿Dice los domingos? Todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. La palabra cesar es no parar. No paraban. ¿De hacer qué? De enseñar y predicar. Ahora vamos a analizar esto de, y todos los días en el templo. Ay, pero ya no hay templo. La iglesia está cerrada. Le llamamos templo a este edificio llamado iglesia, que no es ni iglesia ni es templo. Es un salón. Punto. Templo. Bueno, aquí se estaba refiriendo al templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y todos los días en el templo. Si en el templo no podían entrar solo los sacerdotes, ¿por qué en el templo? Bueno, voy a explicar esto para que me entiendan. En la cultura judía, como cualquier cultura oriental, donde estaba el templo, ya sea del dios pagano o ya sea de Jerusalén, siempre hay una plaza enfrente. Hay una plaza enfrente. Recuerden bien que en Egipto, donde estaba el templo de Osiris, había una plaza enfrente, igual en Babilonia. Entonces, en el templo, Jerusalén tenía un templo, el gran templo de Salomón. Y enfrente del templo había una gran plaza. Acuérdense que ahí fue donde Jesús fue a tirar los cambistas que vendían y hacían negocio. Recuerden que en el templo no podía entrar nadie, así que no piensen que en el templo era que adentro se predicaba, no. En el templo entraban los sacerdotes, afuera había una plaza muy grande y ahí se juntaba la gente, ya sea para vender, para compartir, para hacer negocio. Y para que me entiendan mejor, en todos los países de ustedes hay una catedral en el Parque Central. Todos los países latinoamericanos tienen un parque central, sea Guatemala, Honduras, El Salvador. Y frente al Parque Central está la catedral. Y en ese Parque Central, por ejemplo, en Tegucigalpa, el Parque Central está frente al ayuntamiento, a la alcaldía, y aquí está la catedral. Y la gente va a ese parque a vender, a predicar, a cantar, a distraerse, a sentarse. Es un lugar abierto, hasta van a predicar. Y en esos lugares abiertos, como son las plazas, es donde los cristianos tenían que ir a predicar. Ahí van a predicar. Ahora, noten bien. ¿Saben ustedes cómo se mide la distancia en los países nuestros? Por ejemplo, no puedo citar otro país, pero Honduras. El Parque Central es el punto cero. Del punto cero se mide la distancia para todo el país. Quiere decir que cuando digo que a San Pedro Sula hay 240 kilómetros, el punto cero es el Parque Central. Si digo que a Choluteca hay 120 kilómetros, el punto cero es el Parque Central. Y lo mismo ocurre en cualquier parte del mundo. En España, por ejemplo, la Puerta del Sol es el punto cero de donde se mide toda la distancia hacia cualquier parte de España. Quiere decir que el Parque Central o la plaza del templo era el lugar donde los cristianos iban a predicar, en las calles, en las plazas, en los parques, iban a predicar. Y yo me pregunto, hermanos, ahora, ¿dónde predicamos nosotros todos los días? ¿Dónde? No lo hacemos. Ni en el parque, ni al vecino. ¿Y qué es lo que hacemos para predicar? Es que no predicamos. Simplemente invitamos al vecino que venga a la iglesia para que oigan al predicador que va a estar de turno. Y yo pregunto, ¿esto es bíblico? ¿Hay que traer un pecador a un culto para que oiga la palabra y se convierta? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿De dónde? Pero así es.
Ven a la iglesia para que conozcas al Señor. Yo estoy muy triste últimamente de la condición de la iglesia en Honduras en un momento de crisis. Ya no quieren salir a predicar a las calles. No, todo lo hemos encerrado en un templo, en un edificio donde creemos y queremos que Dios haga todo. Pero el patrón bíblico era, iban a las calles, a las plazas a predicar. Lo dice la Biblia, todos los días enseñaban y predicaban en el templo y por las casas. Claro, la enseñanza no era en el templo. En el templo, en la plaza, era la predicación. ¿Y qué hacían cuando la gente se convertía porque yo le predicaba en las calles, en la plaza, en el parque? ¿Qué hacían? Los tomaban y los llevaban a sus casas. ¿Cuál era el punto de aprendizaje para formar discípulos en la época apostólica? Las casas. Y les voy a poner un problema. El día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, con el mensaje de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Habían 120 en el aposento alto, más los 70 que sabe Dios dónde estaban. ¿Cómo hicieron ellos para que en ese mismo día los 3,000 se añadieran a la iglesia y se bautizaran y se doctrinaran? Si no cabían en ningún lugar de los edificios que había en Jerusalén, ni siquiera en el templo si se hubiera podido usar. ¿Cómo hicieron ellos para conservar 3,000 personas sin literatura, sin folleto, sin estructura? Enseñarlos, bautizarlos e integrarlos. ¿Cómo hicieron? Esa pregunta me la hizo a mí una vez hace muchos años Juan Carlos Ortiz cuando estuve en Argentina y me rompió el cerebro. Pues muy sencillo. Cada uno de los que estaban allí tomó un grupo y lo llevó para su casa para enseñarles. Recordemos, 3,000 personas se convirtieron. No habían tratado, no habían folleto, no había micrófono, no había equipo de sonido, no había nada tecnológico, nada. La única forma de recibir la enseñanza era de boca a boca, de tú a tú. No había otra forma. Entonces, ¿qué hicieron? Los que estaban allí tomaron un grupo de los que se convirtieron y los llevaron a sus casas. Y en las casas, ¿qué se hacía? Enseñaban. Enseñaban. ¿Cuál era la escuela de enseñanza en la iglesia apostólica? ¿El culto o las casas? ¿Dónde la gente se doctrinaba? ¿Dónde? Bueno, si la Biblia no dice otra cosa, dice que predicaban en las calles, en las plazas y enseñaban en las casas. Y ahora bien, ¿dónde se bautizaban? ¿Dónde se bautizaban? Pues en las casas. ¿Quiénes bautizaban? Los que enseñaban. Acuérdense que cuando el carcelero de Filipo se convirtió, esa misma noche Pablo lo bautizó. Quiere decir que la metodología de la iglesia primitiva era tan efectiva, tan sencilla y tan eficiente que yo salía a predicar, se convertían 5 personas, los traía a mi casa, les enseñaba con la palabra porque no había libro, y una vez que les enseñaba, los bautizaba, los doctrinaba y cuando los tenía ya preparados, los llevaba a la reunión de la iglesia. ¿Y qué hacían cuando se convertían? Vamos a leer ahora Hechos capítulo 9, versículos 26-27. Cuando se convertían en una casa, no podían ir a la reunión de la iglesia si no eran llevados por el que se los ganó. Había sujeción y dependencia mutua. Por eso la Biblia está llena de esta palabra: cuerpo, sujeto, coyuntura, ligamentos. Es el principio bíblico.
Entonces, los que se convertían y doctrinaban en las casas, cuando ya estaban preparados, el que los ganó los llevaba a la reunión de la iglesia, que se reunía el primer día de la semana. ¿Y dónde se reunía? En cualquier lugar. No tenían un edificio ni un lugar fijo. Por dos razones. La primera, porque la iglesia estaba siendo perseguida por los judíos radicales. La segunda, porque también estaban perseguidos por los romanos. Como la iglesia vivía bajo persecución y amenaza, tenían que vivir reuniéndose de forma solapada y escondida en lugares indeterminados para poder compartir con los apóstoles. Entonces, ¿qué ocurría? Que nadie podía entrar al culto general si primero no se había convertido y no había sido doctrinado en una casa. Y entonces el que lo ganó lo tenía que llevar e introducir al culto. Porque podía ser un espía y no podían permitir que cualquier desconocido entrara a la reunión. De manera que los cultos de los domingos en la iglesia primitiva no era para evangelizar, no era para enseñar, era para edificar y compartir la comunión y el darse uno al otro. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Es bueno verlo en la Biblia porque no pueden pensar que me lo estoy sacando de la manga. Cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Recuerden que Pablo es un caso muy particular. El único que se convirtió sin que nadie le predicara fue Pablo. Fue Jesucristo en el camino de Damasco que se le reveló. Lo dejó ciego y lo mandó a Damasco. Y después le mandó a Ananías para que le diera la vista y lo ungiera. Y después lo bautizaron. Al principio Bernabé lo tomó, pero Pablo después se fue acelerado a su tierra de Tarso a dar testimonio a su gente. Y empezó a predicar así a la zumba marumba, sin que nadie le diera cobertura. Llega a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, con los apóstoles. Pero como andaba suelto y tenía mala fama, porque tenía mala fama, él consintió en la muerte de Esteban. Él perseguía a las mujeres y las sacaba de las casas por los pelos. Tenía muy mala fama. ¿Cómo lo iban a dejar entrar al culto? Un hombre así solo, suelto y con mala fama, aunque se haya convertido. Entonces dice la Biblia que para poder entrar al culto tuvo que alguien tomarlo y llevarlo. Vamos a leer el texto. Hechos 9, 26, 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, quería fama y acuéstate a dormir. Pero viene el versículo que sigue. Entonces Bernabé, que ya lo conocía de antes, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había sido visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces lo aceptaron en la reunión de los santos. Quiere decir que en la iglesia primitiva, los cultos generales no venían los inconversos, venían los convertidos, entrenados y preparados. Y los apóstoles no estaban para entretener ni para evangelizar, sino para dar pautas, dar dirección y prepararlos para la gran misión de la gran comisión. ¿Y qué hacían cuando se reunían en un solo lugar? Bueno, en las casas se edificaban, compartían, aprendían, los bautizaban, pero cuando se reunían en un solo lugar, traían sus ofrendas y compartían entre unos y otros. Una de las cosas que el diablo quiere destruir en la iglesia es la comunión y la relación. El virus del coronavirus rompió la relación.
nos aisló. Y no puede haber comunión sin relación. Imposible. Para que haya comunión, hay que haber unión. Porque ya lo dice, común, unión. Entonces, cuando se reunían como iglesia, ya no en las casas, sino con los apóstoles y todos juntos, ¿qué hacían? Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. La gente no daba por chantaje, no daba por ambición, no daba por imposición y no daba por ley. Daba por amor. Hoy en día en las iglesias a la gente los chantajean. Si no da, te va a caer maldición y la gente da por miedo. Eso no es dar. Si tú quieres que Dios te prospere, da. Y tú da para que Dios te prospere. Eso es dar por codicia. No. Tú no das ni por codicia, ni por ambición, ni por temor, ni por nada. Tú das porque estás agradecido del Señor. El dar es una expresión de gratitud. Para que haya alimento en mi casa. Y se repartía la ayuda según la necesidad de cada hermano. Y en Hechos 4:32, no lo pongan en pantalla, deje que lo busquen primero. Hechos 4:36, y que lo busquen, que lo busquen. Por eso ya ni traen Biblia a la iglesia, mire, ya no traen ni Biblia. Nos hacemos tan cómodos, óyeme, que hasta ni hablar nos atrevemos en público. Hechos 4:32. Tenían todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Había un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. No había egoísmo. Se habían desprendido del ego. Y al no haber ego, no hay egoísmo. Por lo tanto, unos a otros se ayudaban mutuamente. El culto es para la ayuda mutua, para la edificación mutua, para abrazarnos, besarnos, compartir nuestras necesidades. Ese era el culto apostólico. No estos cultos modernos de que termina el culto y salimos corriendo. Y podemos estar 10 años en la iglesia y no conozco el nombre del que está atrás, ni si está enfermo o se ha muerto. Qué triste. Hechos capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitados, porque todos los que poseían bienes o casas lo vendían y lo traían el precio. Quiere decir que era una iglesia solidaria. Entonces podemos definir que la iglesia primitiva no era dominguera, predicaba entre semana, enseñaba entre semana, el domingo se juntaban para compartir con los hermanos según la necesidad de cada uno. Ese es el modelo de iglesia bíblica. Ese es el modelo que hemos perdido. Y claro, aquí vino ya el problema del crecimiento. Cuando se juntaban los que se convertían por las plazas y eran doctrinados en las casas y venían a la reunión general, traían sus bienes para compartirlo. Y ahí vino el problema. Donde hay bienes, hay discordia, hay codicia y hay pícaros. ¿No creen que en la iglesia hay pícaros? Sí. Hay personas que no trabajan en nada y venían a la iglesia para que les dieran de comer y no trabajaban en nada. Por eso hay una epístola de Pablo que le dice que el que no trabaje, que no coma. Y pone orden. Pero ¿qué hacía la iglesia primitiva? Cuando venía el culto general, como era privado y entre hermanos, y traían sus bienes, los repartían y había murmuración. Y los pobres apóstoles metidos en el medio manejando las cosas materiales. ¿Qué lío se formó? Entonces encontramos el secreto del diaconado. Había que encomendarle a otros que se encargaran de todo lo material
para que nosotros pudiéramos compartir lo espiritual. Y los apóstoles decidieron descargarse de lo material para poder dedicarse a lo espiritual. Y entonces, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3, se establece el diaconado. Imagínense, ahora estuvimos tomando café allá afuera, sentado comiendo. ¿Qué tal si el pastor y el predicador tienen que estar sirviendo café y haciéndolo todo para después venirse aquí a predicar? Uno no puede estar en todo. Hay un dicho que dice, está en todo menos en misa. Entonces, los apóstoles vieron la necesidad que tenían de enseñar, de dar dirección al pueblo que se convertía, al crecimiento de la iglesia. La iglesia tiene que multiplicarse por fuera, enseñar por fuera, y ellos tienen que dar pautas por dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si al venir la gente traen los bienes para ayudar al necesitado, y nosotros no podemos estar en dos cosas a la vez, o estamos enseñando o estamos administrando. Entonces separemos lo espiritual de lo natural. Y decidieron nombrar 7 diáconos, 7 hombres, para que administraran todos los bienes de la iglesia. Versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Porque iban griegos y hebreos, gentiles y no gentiles. De manera que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se atendían las viudas. Hoy en día en las iglesias las viudas se mueren y ni la van a visitar. Pero bueno. Entonces los 12, los discípulos, los apóstoles entonces convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Y para qué lo convocaron? Para discutir y plantearle un problema. Señores, no es bueno que nosotros dejemos de servir, dejemos de enseñar y predicar para estar sirviendo las mesas, haciendo comida, preparando café y resolviendo el problema de las viudas y los huérfanos. Como esto es mucho trabajo y la iglesia ha crecido, escojan entre ustedes a 7 personas, 7 hermanos, y pusieron las condiciones. Fíjense qué condiciones pusieron: de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. No a cualquiera. De buen testimonio, o sea, que no esté endeudado, que no robe. Sabiduría, que sepa juzgar, discernir. Y lleno del Espíritu, que no sea un neófito, una persona con los dones del Espíritu. Y ellos se encarguen de retribuir todo lo material para que nosotros nos dediquemos a la palabra. Algunos dirán, bueno, los diáconos se dedicaron a administrar. Ojo, en la Biblia me enseña que hubieron diáconos que además de administrar, se convirtieron en predicadores. A ver, ¿quién me menciona un diácono de los nombrados aquí que fue predicador? Esteban. Otro más. Y que Dios lo usó mucho. Fue el primer evangelista. Felipe. Felipe fue a Samaria para iniciar un avivamiento. Y el Espíritu lo llevó al desierto para bautizar al eunuco etíope. Y era un diácono. Es decir, que ser diácono no le quitaba la función de seguir predicando el evangelio. Pero el poder de la enseñanza y dar dirección a la iglesia hacia dónde debería de ir era función de los ministerios de los apóstoles. En conclusión, ¿cuál es el propósito de ser iglesia? Que todos los días ustedes den testimonio de Jesucristo donde quiera que estén. En las plazas, en las calles, en el trabajo. Segundo, que una vez que alguien se convierta, en vez de traérselo al pastor para que lo enseñe, llévelo a su iglesia y doctrínelo usted. Usted es el que tiene que doctrinar.
El pastor no está puesto para adoctrinar, sino para formarlos a ustedes, para que ustedes adoctrinen a otros. Este es el modelo bíblico. El modelo que tenemos nosotros, no sé de dónde lo sacamos. El pastor tiene que predicar, tiene que doctrinar, tiene que bautizar, tiene que casar, tiene que ir a la calle, tiene que hacer todo. No, eso es un disparate. Los ministerios perfeccionan a los santos. Los ministerios perfeccionan a los santos. Y los santos, que son ustedes, se multiplican a sí mismos. Qué diferencia, ¿verdad? El marco de la iglesia, del propósito de ser iglesia en la Biblia, con la realidad presente en la iglesia de hoy. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué hemos perdido la perspectiva del libro de los Hechos y vivimos como una iglesia que no ha sabido entender el mensaje del crecimiento? En las calles predicamos, en las casas doctrinamos, en la reunión nos edificamos, compartimos. Ese es el principio bíblico. Pero hoy, ¿qué hacemos? En las calles no predicamos, en las casas nos entretenemos y el domingo nos evangelizan. Yo una vez enseñé hace tiempo, ¿por qué tenemos tantos cristianos desnutridos en la iglesia? Piensen un momento y con esto voy a concluir. La Biblia habla de 3 tipos de alimentos: leche, vianda y alimento sólido. Vamos a analizar qué es la leche, la que se le da recién nacido. Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la vianda? Cuando ya al niño se le quita la leche y le empiezan a salir los dientitos, entonces se le da puré, compota, cereales. Vianda es algo suelto, cuando faltan los dientes o tenemos pocos dientes. Y el alimento sólido, para cuando ya tenemos la dentadura fuerte y firme. Hemos crecido y ya tenemos que comer alimento más fuerte. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia habla de 3 alimentos? ¿Están de acuerdo que es bíblico esto? Leche a los nuevos convertidos, vianda a los que van creciendo y alimento sólido a los que ya son fuertes. Bien. ¿El culto dominical para qué es? ¿Para dar leche, vianda o alimento sólido? Pregunto. ¿Para qué es el culto del domingo? ¿Para dar leche, vianda o alimento sólido? ¿Cómo? No oigo. Ajá. Pero me traen un pecador o un nuevo convertido y si le doy un alimento sólido, imagínense un bebé que tiene 6 meses, le dispara un bistec de filete. ¿Lo mato? ¿Sí o no? Y si tengo que darle leche, porque vinieron gente nueva, que están nuevos en Cristo, hay que darle lechita. Es cierto, nutro a los nuevos, pero los viejos se debilitan. ¿Cómo hago yo en un culto cuando hay gente nueva, gente inconversa y gente vieja para darle un sermón de acuerdo a su necesidad? ¿Cómo hago? Explíqueme usted qué hago. Porque si le doy un mensaje fuerte, a los nuevos los mato. A los inconversos los liquido. Y a los viejos los edifico. Ah, pero si doy lechita y alimento suave a los nuevos, a los viejos los desnutro. Y se aburren. ¿Cuánta gente aburrida hay en la iglesia hoy en día? ¿Sabe lo que es llegar a un culto y escuchar siempre lo mismo? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ah, ya sé que va a haber el pastor. Ya los rudimentos, sí que hay que nacer de nuevo. Eso me lo dijeron hace 5 años, 10 años y vuelvo a oír lo mismo. Porque siempre hay inconverso en la iglesia, siempre hay gente nueva, siempre hay que estar dando leche y vianda. Porque si doy alimento sólido, pobrecitos los nuevos. ¿Comprenden ustedes por qué estamos tan mal espiritualmente en la iglesia? Porque quien tiene que dar leche no es el culto general,
Si usáramos el modelo bíblico de los hechos, ¿dónde se daría la leche? ¿Dónde? ¿Y la vianda? En la casa. ¿Y a qué venimos al culto? ¿A qué? A buscar alimento sólido. A perfeccionar. No es lo mismo alimentar que perfeccionar. Alimentar es darle fuerza. Perfeccionar es hacerlo duro. Qué triste, ¿verdad? La estructura de la iglesia. ¿Estaremos todos los días predicando y enseñando? Si yo hago una pregunta, sé que nadie va a levantar la mano. Por eso la voy a hacer, pero no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han evangelizado a alguien estos días y lo han llevado a su casa para enseñarle la palabra? No levanten la mano, porque si yo sé que la levantan, va a quedar en ridículo. ¿Verdad que nadie ha ganado a una persona y lo ha llevado a su casa para enseñarle? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Levanten la mano. Si alguien lo ha hecho alguna vez, levanten la mano. ¿Alguien se ganó a alguien alguna vez y lo llevó a su casa para adoctrinarlo, para enseñarle? La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? Solo hay dos respuestas. ¿Porque no me da la gana o porque no sé? No hay otra respuesta. Porque no me han dado la gana o porque no me han enseñado. Pero ¿cómo podremos tener una iglesia fuerte, sana y en crecimiento si no usamos el modelo bíblico para enfrentar el futuro que se avecina? Yo he estado diciendo en Honduras esto. Tenemos un gobierno un poco raro. No digo que puede pasar lo de Cuba y Nicaragua y Venezuela, porque en Nicaragua los pobres cristianos católicos están siendo perseguidos por todos lados. En Cuba empezaron por los católicos, terminaron por los protestantes y ahora pues yo no sé qué va a pasar, pero la iglesia tiene que estar preparada para seguir el modelo bíblico para poder enfrentar los tiempos que vienen. Predicar por fuera, llevarlos a las casas y enseñarlos y reunirnos en un solo lugar. Y el día que venga el tiempo en que no nos podemos congregar porque hay persecución y tener lo que hacer como la iglesia en China y Rusia en la época de persecución, que la iglesia esté entrenada para seguir existiendo y no dejar que un COVID, una persecución o un gobierno nos separe, nos aísle para romper lo más grande que une la fe cristiana, la comunión entre unos y otros. Vieron que dieron la cena del Señor. Cuando tenían el sistema virtual, 2 años por el COVID, que no podíamos congregarnos, ¿cómo tomaban la cena? ¿Por Zoom? No, hermano. La relación verdadera cristiana no es virtual ni a distancia. Es unos con otros en el amor del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a entender, oh Dios, este principio de crecimiento de la iglesia primitiva, que sin estructura, sin edificios, sin programas, sin planes, sin conjunto, sin nada, pudo dar cabida a miles y miles y miles, enseñando y doctrinando y compartiendo las necesidades. Hoy lo tenemos todo, Señor. Tenemos tecnología, tenemos recursos, tenemos edificios, tenemos todo lo que no tuvieron ellos. Pero nos falta una cosa, el espíritu que ellos tuvieron para hacer y cumplir la gran comisión. Haznos entender que nosotros somos los responsables de la evangelización, que nuestras casas deben ser la escuela de entrenamiento de los nuevos convertidos y que la unidad de la iglesia no es para entretenernos ni divertirnos, sino para edificarnos y compartir y trazar pautas para poder alcanzar aquello que tú has propuesto para nosotros. Un varón perfecto
que crezcamos a la medida de la estatura de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.